La misión del fondo que estuvo por República Dominicana hizo un balance de la dinámica macroeconómica del año 2017 y presentó sus perspectivas para el año 2018. En sentido general, toma las informaciones macro que le provee el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, y en base a eso y agregándole la dinámica que ellos perciben en el mercado global, en el año 18 y 19, hace una serie de recomendaciones muy importantes para el país. Lo primero es que reconoce que la economía dominicana logró crecer, según las informaciones del Banco Central, a un sólido 4.6%, que en un año de desaceleración económica, que a usted le digan que una economía se desacelera y entonces crece 4.6, es una noticia que sin lugar a dudas sorprende, porque solo economías como la China, también cuando se desaceleran, lo hacen bajando de 7 a 6,1, 6,2. Entonces, nosotros estamos más o menos en ese mismo entorno de dinámica macroeconómica, de que estamos creciendo por encima tradicionalmente de nuestro nivel potencial del crecimiento, que es 5 o 5.5%. Y el año pasado fue un año que caímos por debajo por una serie de factores, condiciones externas, condiciones internas, principalmente un gobierno que tuvo que restringir bastante el gasto de capital durante todo el año, principalmente inversiones en obras de infraestructura física. El fondo apunta que la economía va a crecer un poco más rápido este año 2018, un 5,5%, que es también lo que ha estimado el Banco Central, y es probable que termine en ese nivel o por encima de ese nivel. Esa ha sido ya la tradición en nuestro país. Plantea que el empleo y los salarios reales siguen recuperándose. La tasa de desempleo cayó 5.1%, bastante fuerte la caída. Un resultado que a uno lo sorprende un poco, porque sin lugar a dudas, si la economía venía creciendo al 7 y se desacelera para crecer al 4,6, uno piensa que el desempleo probablemente se habría quedado más o menos igual que el año anterior, pero no, siguió cayendo. Esta es una nueva metodología que tiene el Banco Central de capturar información sobre el mercado laboral con una periodicidad mensual. La tasa de inflación se mantuvo más o menos dentro de las metas que había proyectado el Banco Central. Subió con relación al año 2016 en gran parte por los efectos del alza de los precios de los derivados del petróleo en el mercado global, y eso generalmente impacta a través del aumento de los precios de los combustibles en República Dominicana, impacta toda la estructura del índice de precio al consumidor. La parte más interesante es cuando ellos comienzan a señalar los aspectos que República Dominicana tiene que ponderar de cara a los riesgos y las incertidumbres que se están presentando y que podrían crearnos una situación ya de un manejo un poquito más complicado. Ellos entienden que uno tiene que estar preparándose, o por lo menos tener dentro de los posibles escenarios mayores aumentos de precios de los combustibles. Eso ya lo vimos a final de año, a principio de este año, que los precios del petróleo del West Texas Intermediate subió 60, 65 dólares el barril, algo que sorprendió los estimados propios del Fondo y del Banco Mundial. Se ha estabilizado más o menos en la vecindad de 60. Ese es un nivel que está por encima de lo que era la proyección para este año. Entienden que hay que ponderar también el rebote inflacionario en los Estados Unidos, darle un seguimiento diario a qué está pasando con los precios en Estados Unidos, qué está pasando con la inflación por el lado de los costos en Estados Unidos, porque eso es uno de los factores que generalmente lleva a la Reserva Federal a tomar decisiones de política menos acomodaticias por el lado monetario, y en consecuencia subir sus tasas de política. Y aumento de la tasa del FED se traducen necesariamente en aumento en los costos financieros
que tienen que enfrentar los países en vía de desarrollo y los países desarrollados cuando emiten títulos de deuda en el mercado global. Y en consecuencia eso puede impactar, aunque de manera gradual, pero sí negativamente, el servicio de la deuda pública externa y la propia privada también en países como República Dominicana. Advierten sobre el hecho de que puede haber un debilitamiento de la demanda mundial. Esa parte no la tenemos muy clara porque lo que uno ha estado viendo en el año 18, quieras o no, es comportamiento de los mercados de capitales y de acciones bastante positivo. Hasta ahora ha habido un efecto riqueza positivo en Europa, en Estados Unidos, incluso en el Asia. Y eso generalmente se traduce en mayores gastos de consumo e inversión en la medida en que los espíritus animales de consumidores e inversionistas se sienten motivados en la euforia a gastar y a consumir más y a invertir más. Y en consecuencia esa parte yo no la tengo muy clara, a no ser que es que el fondo pueda prever que va a haber un aumento muy brusco de los precios de materias primas y de los precios del petróleo. Frente a eso, ellos sí plantean que nosotros en el país debemos ver cuáles son nuestras opciones para fortalecer nuestro blindaje fiscal, o sea, crear un colchón fiscal que nos permita enfrentar una coyuntura externa desfavorable. Y ese quizás es uno de los temas más delicados porque no luce existir en el país, en esta coyuntura, un ambiente dentro de ámbitos políticos de embarcarse en una reforma de la fiscalidad en el país que comience con una reingeniería del gasto público, recorte de todo aquello que sea improductivo, establecimiento de reglas fiscales rigurosas y luego, como cuarto punto de esa agenda, una simplificación de nuestro sistema tributario de manera tal que el deseo por exenciones fiscales sea menor. En la medida en que usted baja tasas, es posible que usted no necesite tener que ser tan dadivoso en la oferta de exenciones fiscales y por eso el fondo plantea ahí una ampliación fuerte de la base tributaria, incluyendo la base del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS. Pienso que lamentablemente nosotros probablemente en los próximos años, de aquí al 2020, lo que se percibe es que tenemos que acostumbrarnos a que esa reforma no va a tener lugar y que el gobierno probablemente va a querer transitar por un camino que se entiende o se percibe como políticamente menos costoso, que es el camino de seguir intensificando las mejoras administrativas. Las mejoras administrativas, sin embargo, para que pudiesen generar ingresos ligeramente significativos, requerirían un sistema bastante agresivo de recaudación de recursos que a su vez derivaría en costos sociales y costos políticos altos en todos aquellos que se sientan afectados por el hecho de que se le quiera agregar a la base tributaria del país. Entonces, el gobierno va a tener ahí que ponderar. En el ínterin, si no quiere que las cuentas fiscales se le salgan de un rango más o menos de déficit manejable, tendrá necesariamente que mantener a raya todo lo que es el gasto público, principalmente el gasto en inversión. Y esa es la parte más dolorosa que uno ha visto de este proceso de consolidación fiscal. Este proceso de consolidación fiscal ha descansado ya aquí fundamentalmente en un sacrificio de la inversión pública. Si tú dejas fuera Punta Catalina, hay obviamente un declive importante en la inversión pública y eso atenta contra las posibilidades de crecimiento económico nuestro, atenta contra las ganancias de competitividad que nuestra economía necesita. Y más grave aún, muchos de los gastos de inversión que se están haciendo en infraestructura, cuando tú dices que, por ejemplo,
las escuelas y hospitales son inversión pública en infraestructura social, el problema de ese tipo de infraestructura es que acarrea al año siguiente en un boom de gastos corrientes, porque tú no vas a construir una escuela para dejarla vacía, no vas a construir un hospital para dejarlo vacío, todo lo contrario, vas a tener, si gastaste 1.000 millones de pesos en ese hospital o 500 millones en 2 o 3 escuelas, prepárate que vas a meter 20 o 25% de eso que fue gasto de capital en gasto corriente al año siguiente para pagar personal, equipos, utensilios, energía, limpieza, y que en consecuencia esa inversión que se realice comience a redituar, pero te genera un balón de gasto corriente en los años subsiguientes. Y ese es un tema que hay que tener cuidado, porque recordemos que estos son servicios públicos que no se cobran. A diferencia de una carretera, que tú la construyes y automáticamente le pegas un peaje y con ese peaje recoge mantenimiento, por lo menos, y puede financiar los gastos corrientes, hospitales y escuelas no sucede eso, porque existe la concepción en nuestro país de que eso se debe proveer a costo cero. Se provee a costo cero y en consecuencia ese gasto corriente te cae como una carga total que la tiene que soportar el Estado y finalmente la tributación. Entonces, esas son de los aspectos de la política pública, del gasto público en el país, que deberían ameritar una evaluación más profunda de cara al mediano y largo plazo. Porque yo creo que ahí puede estar la semilla que nos podría llevar a nosotros a lo que han caído algunos países de la región, que es lo que se llama la trampa del gasto corriente, que el gasto corriente se lleva la totalidad de los ingresos del Estado. Nosotros estamos casi al borde de llegar ahí, y si queremos gastar o construir una acera o una callecita o lo que sea, tenemos que endeudarnos, y cuando uno llega ahí es ya una situación que comienza a preocupar, porque no es posible que un país se pueda desarrollar exclusivamente financiando el gasto de inversión con endeudamiento. Es entendible que una parte se financie con endeudamiento, pero no siempre el 100%. Mira, Andy, yo creo que en este informe del fondo, que es simplemente un resumen de lo que luego, y un insumo para lo que luego es el desarrollo del artículo 4, que es un informe mucho más grande. Sí. Hay elementos que yo creo que es bueno mirar, algunos ausentes en este resumen, pero estoy segura que no están ausentes del Fondo Monetario. Y es el tema de que uno de los riesgos que no está ahí, el tema del DERE-CAFTA y las desgravaciones que iniciaron y que nos esperan en los próximos años, como es el caso, por ejemplo, de la parte pecuaria, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora comienza todo el desmonte del tema de las partes de pollo. Inclusive ya estamos yendo a supermercados y estamos viendo partes congeladas de pollo que no son dominicanas, que son importadas. Y eso claramente es un riesgo de cara a las reformas que tenemos que hacer para no solamente mejorar la capacidad de exportación, sino también mejorar la capacidad de competir en un ambiente donde hay importación. Entonces yo creo que eso es uno de los riesgos que quizás no está ahí de manera explícita, pero es un riesgo que tenemos más adelante. Yo creo que es un riesgo que hay que ponderar. Y lo otro es que con respecto al empleo, llama mucho la atención esta caída, como tú dices, tan fuerte, de la tasa de desempleo abierta. Pero también cuando tú ves las cifras de creación de empleo para el año 2017, cuando tú la comparas con el año anterior, te das cuenta que del total de empleo creado, que fueron creo que unos 135,000 empleos en el año 2017, inclusive un poquito más que lo que en una tasa de crecimiento de 4,5, que te dicen alrededor, cuando tú creces 4,5 en República Dominicana se crean unos 100,000 empleos. Cuando tú ves la estructura de ese crecimiento te das cuenta que gran parte de ese crecimiento se lo lleva el sector privado en empleos por cuentas propias. Cuando tú ves qué pasó con el sector privado en la parte de empleos, no trabajador por cuenta propia, sino empleado en el sector privado, hubo una caída de 20,000 empleos en ese tema de empleo. Los que subieron dos categorías de empleo, que fue cuenta propia
y fueron empleados del Estado. En el caso del Estado hubo un incremento ahí de 34,000 empleos en el caso del Estado. Entonces, cuando tú desglosas la calidad, porque eso es lo importante, o sea, tú puedes decir, bueno, sí, la tasa de desempleo se te cayó 5.1, bueno, pero vamos a ver quiénes, cómo, dónde. Cuando te vas a categoría ocupacional, entonces claramente te ves que los perfiles más altos, de hecho, en términos netos no se creó empleo en los perfiles más altos, en profesionales, ese tipo de cosas, sino que los empleos se crearon en los perfiles de menos productividad, como se conoce regularmente. Eso ahí, y el tema del mercado laboral, para mí es un riesgo latente muy importante. Mira, Andy, en términos de la educación, aquí somos fanáticos de hablar del 4%, de la inversión en educación en escuelas y en primaria, y todo eso obviamente tiene un peso importante de cara a largo plazo. Ahora, hay una parte que es esta gente joven que definitivamente salió del sistema educativo, 20, 21 años, se fue en octavo, en séptimo, muy probablemente no va a volver a las aulas. Y cuando tú ves lo que es la educación técnica, no existe en República Dominicana una estrategia de cómo tú rescatar a ese grupo de trabajadores o de potenciales trabajadores que están entre 21 y 30 años, 21 y 32 años. Y ese tema es muy relevante a la hora de nosotros hablar de hacernos más competitivos. O sea, ¿cuál es el tipo de inversión que yo quiero retener o atraer? Pero para eso yo tengo que tener la mano de obra adecuada. Hay siempre la pregunta de qué se desarrolla primero, la mano de obra o la mano de obra es una respuesta. En países, digamos, como la India, vimos que fue todo lo contrario. Fueron países que se prepararon y cuando llegó la oportunidad simplemente ellos tenían la manera de responder. No es algo que pasa en República Dominicana. Entonces, cuando estamos hablando de reformas, yo creo que el tema de la educación desde una perspectiva de corto plazo y viendo los temas de capacidades, habilidades, desarrollo de esa educación técnica, es fundamental para nosotros seguir hablando de otros temas que tienen que ver ya con la capacidad de yo crecer, de generar empleo formal, de generar impuestos, porque sabemos que si bien el fondo cuando habla de la reforma fiscal dice, mira, tenemos que pensar en las exenciones, vamos a racionalizarla, vamos a focalizarla, y aunque no lo dice de manera explícita ahí, te está diciendo, mira, tú tienes esta exención del ITEVIS que es tan grande, simplemente que todo pague ITEVIS y focaliza, hoy ya tú tienes mecanismos de focalización para las poblaciones que son más vulnerables y simplemente focaliza la ayuda que tú le tienes que dar a esta población por el impacto que tiene que tener el tema del ITEVIS. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque cuando sale este artículo del Fondo Monetario, comienza toda una especulación que el fondo quiere que la población pague más impuestos. Esto es lo que se generaliza a raíz de ahí. Y es clarísimo que el fondo no está diciendo, yo quiero que el que paga hoy pague más. El fondo está diciendo, no, yo quiero que lo que no se está pagando comience a pagar. Yo quiero que se focalice donde tú tienes que focalizar el tema de exenciones y de ayuda, claro, y que no simplemente sea generalizado. Entonces, yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, el mensaje que está dando el fondo no es, vamos a seguirle quitando a la gente que está pagando, ya vamos a seguirle quitando más, sino simplemente vamos a crear mecanismos que cuando tú quites la exención del ITEVIS, ahí va a salir otro fantasma, que es la evasión, que se hace cuando tú tienes tasa diferenciada en la tasa del ITEVIS como la que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que eso es muy importante ahí. Y la otra cosa, como tú bien dices, Andy, mire, se desacelera la economía dominicana. Y cóntale, una desaceleración del 4.6% parece bastante bueno. Hay gente que me pregunta, Jacqueline, ¿y República Dominicana cuánto debería crecer? Yo le digo, mira, cuando tú tienes un bebé crece mucho más rápido que un adolescente. Y un adolescente crece y aprende mucho más rápido que un adulto. Y ese adulto crece mucho más rápido y aprende que una persona mayor, ¿verdad? La pregunta de la economía dominicana no es una bebé, pero tampoco es un adulto. Y hay gente que me dice, no, pero ese 4 está fantástico. Digo yo, bueno, si tú tuvieses un hijo adolescente que te esté evolucionando a la edad de un adulto, tú lo encuentras bastante bien porque tú eres un adulto, pero ¿a qué tasa debería crecer esa economía? Y cuando tú ves el nivel de diversificación y las potencialidades, tú sobrevuelas, como yo digo, la economía dominicana y tú ves las posibles potencialidades que tiene la economía. Siempre hablamos de un crecimiento potencial del 5%.
de verdad yo creo que la economía dominicana en los próximos 15 años, si se hacen las reformas que tienen que hacer, China le queda chiquito en términos de crecimiento. Pero si hacemos esa reforma, ¿a qué tú le llamas 5% de crecimiento potencial? Bueno, eso es status quo, si nos quedamos como estamos, si no hacemos ningún tipo de reforma. Somos una economía relativamente joven, Andy, no somos una economía anciana. ¿Okay? Somos una economía, como tú bien dices muchas veces, tú dices, mira Jacqueline, la gran oportunidad que tiene República Dominicana es que no ha hecho la reforma. Claro. Esa es la gran oportunidad. Claro. Entonces, a la hora que nosotros hagamos esa reforma, vamos a tener una capacidad de crecer e inclusive de mejorar los temas de redistribución de la renta, que yo creo que es un punto que saca ahí el Fondo Monetario como un punto fundamental dentro de la agenda. Pero nada, vamos a seguir viendo los otros puntos de esta visita del fondo en el próximo segmento.